Nuevamente te damos gracias, muchas gracias, Señor, en este momento, porque tu presencia nos acompaña. Y estamos pidiéndote que tú nos guíes, que tú nos dirijas a toda verdad. Señor, muéstranos y enséñanos a través de la vida de Cristo. Toca nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. ¿No te ha sucedido seguramente? Claro que sí te ha pasado. Que has pensado en algún momento, ¿qué está pasando en mi vida? ¿No te ha sucedido que quisieras saber qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en mi vida? No capto, no entiendo lo que pasa, no entiendo lo que sucede. Estamos hablando de la tentación de Cristo y este es el primer punto que vamos a tratar. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo, después de que fue bautizado, fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto. En la llenura del Espíritu Santo, el Señor Jesús es impulsado por ese Espíritu, el Espíritu de Dios, al desierto, y en el desierto era tentado por el diablo. ¿Qué pasa en mi vida? No entiendo. ¿Qué sucede? No sé qué está pasando. Hay algunos que pudiéramos entender que hay un medio espiritual, hay un reino espiritual alrededor de nosotros que está operando y luego donde nosotros simple y sencillamente vemos que pasan y suceden cosas, pero son como consecuencia de ese medio espiritual, de ese reino espiritual que se está moviendo. El reino de Dios, el reino de Satanás, el reino de la luz, el reino de las tinieblas, el reino de la vida, el reino de la muerte. Los dos operando, los dos oponiéndose uno a otro, los dos en plena batalla y en plena guerra. ¿Recuerdas las palabras del Señor Jesucristo cuando comienza su ministerio? El reino de los cielos se ha acercado, un reino espiritual, un reino de poder. Y en este momento vamos a aprovechar esto que está escrito referente a la tentación del Señor Jesús para poder entender esta operación de estos dos reinos que están en pugna, en pelea, en guerra, en batalla uno con el otro. Así que por un lado vemos que Jesús, en la llenura del Espíritu Santo, es impulsado, es movido, es llevado y dirigido por el Espíritu Santo al desierto. En este caso, el Espíritu Santo solamente pone la guianza, pone la dirección. El Espíritu Santo solamente te pone una pequeña luz, haz esto, pero finalmente es el Señor Jesús quien tuvo que tomar la decisión de obedecer o no obedecer. El Espíritu Santo solamente era como una idea, era como una motivación, y el Señor Jesús es el que finalmente toma la decisión. Tengo que entender esto, que cuando el Señor Jesucristo camina en esta tierra, el Señor Jesús camina en un cuerpo, con un cuerpo y una sangre exactamente al mismo que cada uno de nosotros llevamos. Cuando el Señor Jesucristo es guiado por el Espíritu Santo, es exactamente como cualquier persona que en el momento que le dijo a Cristo, ven a mi corazón, fue llenado por cuanto es hijo de Dios con el Espíritu Santo de la promesa. Y es ese Espíritu Santo que guía, que mueve y que nos lleva adelante. Así que por un lado estamos viendo la presencia del reino de Dios operando en la vida del Señor Jesús, y por otro lado, cuando el Señor Jesús está en el desierto, el reino de las tinieblas, aparece Satanás y el Señor Jesucristo era tentado por el diablo. Cuán importante, qué importante poder entender las cosas que están pasando y sucediendo en la vida. Cuán importante es conocer y entender el origen,
¿De dónde viene lo que está pasando y sucediendo en la vida? Qué importante poder captar y entender quién en ese momento es el que está moviendo los hilos. ¿O es Dios? ¿O es el reino de la luz? ¿O es el reino de la vida? ¿O es Satanás y su reino? ¿Quién es el que está en ese momento operando y moviendo los hilos? Porque esto es importante. En ningún momento hay un solo acuerdo, hay un solo punto en común entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Igualmente, el Señor Jesús marca la raya. Y marca la raya hablando de Satanás, del diablo, de la serpiente antigua, del dragón. Hablando de Satanás dice, el ladrón viene, y esta es la operación del diablo en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus ingresos. Esta es la operación del diablo en la salud de tu cuerpo. Él viene a hurtar, a matar y a destruir. Y dice el Señor Jesús, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Completamente un reino de la oscuridad hurtando, matando, destruyendo. Y por otro lado, el reino de la luz, del poder de la vida, dando precisamente vida y vida en abundancia. Qué importante poder entender y no caer en una situación como esta. Pues ya Dios puso esta enfermedad en mí. Ya Dios me clavó este cáncer. Ya Dios me tiene metido en este hoyo. ¿Será Dios? ¿O será que no alcanzo a entender? ¿Será Dios? ¿O será que no alcanzo a entender que hay un mundo espiritual? Hay un par de fuerzas que se están moviendo. Y por un lado, las fuerzas del enemigo, y por otro lado, el reino de Dios, el reino que da vida, el reino de la buena voluntad. Cristo no vino a este mundo a condenar, vino a librar, a bendecir, a sanar, a dar vida en abundancia. Esta sería nuestra oración. Padre, de ti y solamente de ti procede toda verdad. Pues Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda entender lo que en verdad está pasando, las cosas que están sucediendo, que pueda yo captar y entender las circunstancias de mi vida. Padre, dame sabiduría, dame entendimiento, no para apartarme, sino para acercarme, para estar más cerca de ti. Abre mis ojos, dame sabiduría y entendimiento para tomar decisiones conforme a tu voluntad y que me llevan a tu presencia, que me llevan cerca de tu corazón. No permitas, Señor, que caiga en tentación. Líbrame del mal, porque tuyo es el reino, tuya es la gloria y tuyo es el poder. Jesús, Jesús, Jesús. Amén.